Este vídeo es grosero y irreal, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Madre mía, cómo me habéis avasallado. De verdad, me habéis mandado este vídeo pero 200 veces. Ha sido impresionante, ha sido subir cuello largo su vídeo nuevo y ha sido, pero de verdad, a unos niveles que no me lo esperaba para nada. El tío de vez en cuando sube vídeos, de vez en cuando me comenta, ¿no? Mira este vídeo en el que Cuello Largo dice que el gobierno español se salta constantemente la Constitución y no pasa nada. Y digo, bueno, sí, está muy mal explicado, pero a ver, tampoco es para tanto. Pero es que este ha sido alucinante. Es que me siguen llegando mensajes cada 2x3, cada 5 minutos hay alguien pidiéndome que comente esto. Y lo curioso es que ha venido Spanish Revolution, como muy cholitos todos, y me dice, rebate esto si te dan tus two fingers, ¿no? Si me dan mis 2 dedos de frente. Como si... Mira, ya verás qué vídeo tan bien hecho, irrebatible. Es que no vas a poder contestar a nada. De verdad, creo que lo voy a dividir en 2 vídeos porque es que es alucinante lo mal que está hecho. Yo he visto este mensaje, he visto que me lo había mandado, he visto el vídeo, he alucinado y luego ya he empezado a ver todo el alud de comentarios de por favor comenta esto. Y efectivamente no os puedo defraudar porque es que vale mucho la pena esto. Creo que lo sacaré en 2 partes o 3, o es que de verdad puedo hablar horas y horas y horas de errores que tiene este vídeo. Es que es alucinante, está todo mal. ¿Es el capitalismo el mejor sistema posible? Spoiler, ni de broma. Bill Gates publicó hace poco esta imagen en su cuenta de Twitter. Y añadía, este es uno de mis infográficos favoritos. Muchísima gente infravalora cuánto ha mejorado la vida en los últimos 2 siglos. Efectivamente, ha mejorado muchísimo, pero vamos a ver algo que no le parece bien a Cuello Largo. Vamos para adelante. Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, tiene que recalcar que es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿vale? Porque eso de alguna manera le desacredita. Es que siempre van metiendo estas pullitas, como no tienen argumentos ni tienen absolutamente nada, siempre ya tienen que atacar. Venía a hacer con este infográfico una defensa del sistema económico vigente. Bueno, el sistema económico vigente ya veremos. O sea, no sé si vivimos en capitalismo o vivimos en socialdemocracia. Pero poco a poco. Tanto Gates como otros apóstoles del capitalismo basan su defensa de este sistema sobre todo en un dato, el de la pobreza extrema. Seguro que alguna vez habéis escuchado eso de que el capitalismo es el sistema que más gente ha sacado de la pobreza en toda la historia de la humanidad, como para justificar que debemos seguir con él. Quizá no es perfecto, pero es el mejor que conocemos. Vamos a ver, porque es que este está mezclando muchas cosas. A ver... Sí que es verdad que muchas cosas de las que tenemos son gracias a la iniciativa privada y muchas de las mejoras económicas que tenemos ahora son gracias a que se han abandonado ciertos planes socialistas, pero no vivimos en el capitalismo, ojalá viviésemos en el capitalismo. Vamos a explicar qué es el capitalismo, algo muy breve, porque claro, esta persona pues habla de como que vivimos el capitalismo sin ni siquiera definir lo que es el capitalismo. El capitalismo es el sistema en el que los capitalistas se dedican a ser capitalistas, sin más. Es decir, que no se meten en política, que no pueden interferir en la política, que igual que la política debe estar separada de la iglesia, la política debe estar separada de la economía. Es decir, el capitalismo es el sistema en el que hay propiedad privada y libre mercado plenamente, que no se puede interferir en el mercado, que no hay impuestos ya que es una infracción a la propiedad privada y que tú puedes hacer en tu propiedad aquello que te apetezca. Ahora mismo no vivimos en un sistema plenamente así, sino que vivimos en grados de esto. Hay países con más libre mercado y hay países con menos libre mercado. Hay países con más capitalismo y hay países con menos capitalismo. Y no hablemos ya en la historia de los 2 bloques, del soviético y del estadounidense, pero bueno. Este dato de la pobreza extrema se muestra en el primero de los gráficos de Gates, en el que se ve como desde el año 1820, más o menos cuando el capitalismo se consolida y empieza a expandirse, ha habido un descenso brutal de ella. De los 6 gráficos va a hablar solo de uno, ¿vale? Los otros 5 pues supongo que los da como buenos, que bien, que un éxito, ¿vale? O sea, concentrémonos en el 20% de lo que aporta Bill Gates. Y tratemos de refutar lo que está diciendo simplemente, pues eso, atacando de forma mal hecha a ese 20%. Tal y como lo presenta el gráfico de Bill, parece una evidencia incuestionable. Pero este gráfico es mucho más que cuestionable y además tiene alguna que otra trampa. A ver. Vamos a verlo. La primera y más clara trampa es esta. El Banco Mundial empezó a recoger los datos sobre la pobreza en el mundo en 1981, por lo que los números rigurosos y fiables sobre la pobreza se remontan como máximo hasta ese año. Bueno, vamos a ver si realmente es muy riguroso el Banco Mundial y si hay otras maneras de medir el PIB y otras cosas que menciona. Entonces, ¿cómo consigue el gráfico de Gates llegar hasta 1820?
Pues si vamos a la fuente original, Orwell in Data, vemos que para los datos de 1820 hasta 1980 se basan en una fuente que no es el Banco Mundial, sino el informe de desigualdad entre los ciudadanos del mundo de dos economistas llamados Bourguignon y Morrison, cuyo objeto de estudio no fue exactamente la pobreza, sino la desigualdad. A ver, el objetivo del estudio no sería la pobreza sino la desigualdad, pero midieron el PIB, midieron la riqueza, midieron la pobreza para luego, posteriormente, medir la desigualdad. Pero el paso previo a medir esa desigualdad es medir la riqueza y por lo tanto tienen las cifras. Da igual lo que estés buscando, si lo que mides es la temperatura de un fluido para calcular una comparativa de esa temperatura con otro, pues te saldrá el mismo resultado que si la mides para saber la temperatura de ese propio fluido. No tiene nada que ver los pasos posteriores a los que quieras llegar. Además, varios países quedan excluidos de este informe y los datos de pobreza extraídos son cálculos a partir de estimaciones. Todos los cálculos de PIB, absolutamente todos, son a partir de estimaciones, igual que los del Banco Mundial. Lo dicen en la propia web de Orwell in Data. El punto de partida de Bourguignon y Morrison es estimar la distribución global de los ingresos a lo largo del tiempo. El cálculo de la pobreza extrema se calcula luego con la parte de población mundial con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, según la correspondiente distribución estimada de los ingresos. Lógicamente, como se calcula siempre. Desde 1981 hacia adelante tenemos mejores datos empíricos para la pobreza extrema. Desde 1981 los datos provienen del Banco Mundial, que basa sus estimaciones en encuestas a los hogares. Es curioso porque consideran que encuestas a los hogares es una mejor estimación. Que por cierto también aquí admite que también son estimaciones. Que critica que estaba lo otro basado en estimaciones, pero en su propio vídeo también se muestra que lo del Banco Mundial también está basado en estimaciones, ¿vale? Y en encuestas a los hogares, o sea, eso es brutal. Porque las encuestas a los hogares son súper fiables en países socialistas, en países soviéticos y demás. Lo más común es contestar a la gente amablemente y contarle todo lo que te pasa a ti, ¿no? Como no hay inspecciones ni hay servicio secreto que está buscando constantemente disidentes, tú a cualquiera que te pica la puerta y le preguntas, oye, ¿qué tal vives? ¿Cuánto ingresas? ¿Cuánto comes? ¿Cómo te va todo? ¿Qué tal te gusta el régimen? Tú seguro que le dices, no me gusta absolutamente nada. Estamos todos muy mal y vamos, o sea, estos países que están acostumbrados a esta policía de pensamiento y que están absolutamente todos, seguro que son lo más sinceros del mundo en estas encuestas. Por otra parte, en los países así más de socialdemocracia y más abiertos y más libres en comparación con esto, como no nos gusta quejarnos de lo mal que nos va todo, seguro que estas encuestas la gente responde con me sobra el dinero. Seguro que aquí en España la gente no le gusta quejarse de nada y dice que come 7 veces al día, que le va todo muy bien y que su sueldo ya es suficiente, que pa' qué más. Aquí hay peleas entre economistas sobre si los datos de Bourguignon y Morrison son válidos para estimar la pobreza durante esos años o no. Los de Orwell in Data obviamente dicen que sí y otros más críticos dicen que su fiabilidad es más que dudable. En todo hay dudas. Pero ella está diciendo que otros más críticos dicen que no, pues son más críticos y ya mete lo que ya tienes que opinar, pero bueno, vamos a ver. Pero sea como sea, es bastante claro que fusionar datos de procedencia y rigurosidad tan diferentes y presentarlos en un mismo gráfico cronológico, sin ninguna advertencia ni asterisco ni nada, es cuanto menos tramposo. Sí, realmente sí, aunque se parecen mucho los datos. Pero bueno, supongamos que el gráfico es más o menos acurado, pues aun asumiendo esto hay más cosas. Una de ellas es dónde sitúa el umbral de la pobreza. Lo sitúa igual que el Banco Mundial, en los 1,90 dólares internacionales al día. Paréntesis, ¿qué son los dólares internacionales? Un dólar internacional compra en el país en cuestión una cantidad de bienes y servicios equivalente a la que compra un dólar estadounidense en los Estados Unidos. Entonces el Banco Mundial fija en 1,90 dólares al día el umbral de la pobreza. Concretamente, el poder de compra de 1,90 dólares en Estados Unidos en 2011. Nos podemos imaginar para lo que llega ese poder de compra. Son 57 dólares al mes. Esto significa que con 58 dólares al mes ya estás fuera de la pobreza extrema según este gráfico. Imagínate vivir con 58 dólares al mes. Tener que afrontar gastos básicos como agua, luz, gas, comida para los 30 días que dura el mes, techo, ropa, productos de higiene y transporte, imprevistos, personas a tu cargo y ocio. Con 58 dólares al mes. Imposible. Sigues estando en una pobreza extrema. Por tanto, la línea de la pobreza del Banco Mundial y del gráfico de Gates es un insulto a la humanidad. Vamos a ver qué nos quiere decir con todo esto. ¿Cuál es su argumentación? Bueno, lo que está diciendo realmente es no se ha salido de la extrema pobreza porque 1,90 es muy poco. Ya está. O sea, esto es lo que
lo que nos quiere decir ya está, es que es esto. Simplemente le parece muy poco 1,90 y con eso ya cree que está justificando que no hemos salido de la extrema pobreza. Da igual, llámale súper extrema pobreza. La cuestión es que la gente está mejorando. Es que el gráfico lo muestra claramente. O sea, ¿está mejor ahora o antes? Si tú pudieras elegir, ¿qué elegirías de los dos? Estamos mejorando, eso es indudable. Ya está, llámale super mega pobreza. Es terminología, ya está. Punto. Veamos qué pasa si subimos ese umbral a un punto menos vergonzoso. Por ejemplo, a $5 al día, $150 al mes. A lo que tú El quieras. porcentaje de pobreza que nos sale es mucho mayor al que nos enseña Gates y además el descenso con los años es menos marcado. El porcentaje de pobreza no es más marcado que el que nos enseña Gates, sino que es otra medición, ya está. Se está midiendo otra cosa diferente. En uno se medía la super mega extrema pobreza y en el otro la mega extrema pobreza. O en uno se está midiendo la pobreza extrema y en el otro la pobreza. ¿Vale? O sea, se están midiendo cosas diferentes. No puedes decir que esto es una mejor medición de la pobreza porque estás simplemente definiéndolo de otra manera, estás definiendo de 2 a 5 y cambiando eso dices, bueno, pero mira, ¿ves? Hay más pobreza de la que dice Gates. Bueno, claro, es que... Pero es que él no está diciendo que eso sea relevante, el valor absoluto de ambos lados, sino que hay un descenso en ambos casos. Sigues demostrando que él tiene razón. No sé, de verdad, este análisis que estás haciendo, simplemente mostrando otra cosa en la que también tiene razón, es que no tiene mucho sentido. En serio, te repito, ¿en qué lado prefieres estar? Subámoslo a $10 al día, 300 al mes. Difícil vivir dignamente con esto. Veamos. El descenso a lo largo de los años es mínimo y el porcentaje actual de personas viviendo por debajo de esa línea es del 65% de la población. Pero es menos. O sea, yo es que alucino, de verdad. O sea, del 75% de personas viviendo en ese umbral ha pasado al 65%. Una reducción de 10 puntos. No lo sé, de verdad. Es que yo alucino con esto. Parece que si subimos el umbral de la miseria más absoluta, $57 al mes, a la indiscutible pobreza, 300 al mes, el gráfico favorito de Gates se desmorona bastante. No se desmorona nada. O sea, hemos visto que hay una pérdida de 10 puntos. Son tus propios datos. O sea, tengo un montón de datos guardados para luego porque, de verdad, o sea... hay muchísimos más errores. Ahora simplemente estoy analizando el vídeo en sí con tus propios datos, sin usar los míos. Y ya con los tuyos... 10 puntos, 10 puntos. Del 75% al 65%. Pero todavía es peor si en lugar de en porcentajes vemos la realidad en números absolutos. Situando la línea de la pobreza a $5 al día, el número de personas pobres en el mundo ha aumentado muchísimo, de 2.934 millones en 1981 a 3.180 millones en 2015. Esto es brutal porque está poniendo en valor absoluto los pobres, está poniendo lo rojo que son los pobres y está usando los mismos colores que antes, ¿vale? Y está como dando a entender que los verdes, lo que está en verde son los ricos. No, este gráfico no es así. Este gráfico es así realmente. Este es el gráfico en valor absoluto. Y sí que está bajando. Está bajando. Y tenemos que comparar la franja roja con la franja verde. O sea, ponlo todo. ¿Cómo puede ser que haya puesto la franja verde de esa manera poniendo uno en valor absoluto y el otro que no es nada, que es... Simplemente lo ha puesto hasta un tope que ha decidido él arbitrariamente y ya está, lo ha dejado así. No ha hecho nada más. O sea, es que comparad el gráfico real con el que se ha inventado él. Es que es brutal la manipulación esta. Y situándola a $10 al día, de 3.380 millones a 4.826. Bueno, yo lo he explicado, ¿vale? O sea, es exactamente la misma trampa. La franja verde no significa absolutamente nada. Debería ponerse también lo que ha aumentado. Pero de esas cifras no te las va a decir, ¿no? No va a decir cuánto ha aumentado la gente que no está en la extrema pobreza. Eso no lo va a decir. Pero los acólitos del capitalismo nos dirán aquí que no hay que verlo así, que por supuesto que si la población total de la Tierra aumenta, es muy probable que también lo haga el número de personas pobres. Que lo importante es que el porcentaje baja y que lo hace de forma constante. Y nos sacarán otro gráfico, siempre tienen un gráfico a mano para convencernos de las bondades de su sistema. Uy, perdón por tener gráficos y tener datos y poder desmontar absolutamente todo lo que dices. Si es que, madre mía, no, o sea, como, lo dice como de forma despectiva, ¿no? Es que tienen gráficos, es que, mírales, hacen trampa. Porque realmente, ¿en qué lado te preferirías nacer? ¿Preferirías nacer y que hubiese un 99% de posibilidades de estar en la extrema pobreza o nacer y que haya menos del 10% de posibilidades de que estés en la extrema pobreza? Porque se ha reducido a menos del 10%, así que, en serio, ¿se ha modificado o no? ¿Hay más pobres o menos? ¿Se ha de mirar en valor absoluto o en porcentaje? Hombre, yo creo que
Prefiero tener un 10% de posibilidades solamente a tener un 99% de posibilidades. Que probablemente será parecido a este. Es un gráfico un poco raro de leer, pero básicamente nos dice que pongamos el umbral de la extrema pobreza en 1, 5, 10 o 15 dólares al día, el porcentaje de personas pobres va disminuyendo a lo largo de los años. O también podemos poner este de Juan Ramón Rayo, que recopila datos y los ha puesto aquí también, y podemos ver esta misma disminución en absolutamente la franja que quieras. En todas las franjas se está reduciendo la pobreza, en todas. En 1, en 1,9, en 3,2, en 5,5, en 7,4, en 10, en 15, en el que pongas, da igual la cifra, se demuestra que se reduce la pobreza extrema y super extrema pobreza, o el nombre que le quieras dar a todo esto, porque lo importante es la cifra en sí, no el nombre, la etiqueta. Es que os centráis mucho en las etiquetas que se le pone a cada de esto, cuando la realidad numérica es que está reduciéndose. Por lo que su postura es algo así como: dejemos que todo siga como está, porque la tendencia natural del sistema es llevar la pobreza hasta el 0%. O sea, está diciendo que los liberales o defensores del capitalismo lo queremos todo tal cual, porque como según él ya vimos el capitalismo, no, lo que defendemos es favorecer muchísimo más esto, favorecer que se reduzca la pobreza al máximo nivel, y sabemos que el libre mercado es la mejor manera para que se reduzca la pobreza y el capitalismo, así que favorezcamos esto, porque no es lo mismo la reducción de la pobreza que ha habido en Suiza que la que ha habido en España, que la que ha habido en Cuba o Venezuela, o sea, es muy diferente. Pero esta postura tiene un problema. ¿Cuánto se tardaría con la tendencia actual en llegar a ese 0% de pobreza? Pues según este informe de World Economic Association, si la ponemos en un umbral de 1,25 dólares al día, todavía más bajo del infame 1,90, tardaríamos unos 100 años. Y 100 años no es aceptable. Bueno, o sea, vale, vamos a ver. Y si ponemos el umbral en los 5 dólares al día, 150 al mes, se tardarían 200 años. Por tanto, decir que lo que hay que hacer es esperar a que el propio sistema arregle la pobreza implica dos cosas: vivir en la comodidad de estar por encima de ella y tener muy poca vergüenza. Bueno, es que él asume que se está diciendo esto, claro. A ver, este sistema funciona mejor que cualquiera de los que propone él. Pero bueno, se ve que la cuestión es quejarse. Aunque fuéramos tan miserables como para decir vamos a esperar esos 200 años, habría otro problema. A ver. Para acabar con la pobreza siguiendo con este sistema, habría que hacer crecer la economía mundial 15 veces el tamaño que tiene hoy. Cosa que ya ha pasado históricamente, ¿vale? En los últimos 50 años hemos aumentado el PIB, es decir, todo esto que él menciona, el tamaño y todo eso, 16 veces y media. O sea, ¿vale? Tampoco requiere tanto. Esto para acabar con la pobreza a 1,25 dólares al día. Para acabar con la pobreza a 5 dólares al día serían 173 veces. Y para eso haría falta liberalizar muchísimo más y abrazar el capitalismo muchísimo más de lo que estamos haciéndolo ahora. El escenario descrito antes implica un incremento del PIB global de casi 15 veces el tamaño que tenía en 2010 para erradicar la pobreza a 1,25 dólares al día y de 173 veces para la erradicación de la pobreza a 5 dólares al día. Aumentar 173 veces la producción actual, cuando hoy estamos sobrepasando los límites físicos del planeta, es una absoluta locura. No es aumentar realmente en 173 veces más los productos, sino, por ejemplo, volverlos 173 veces más eficientes. No necesariamente es producir 173 veces más trigo, sino producir cosas de forma mucho más eficiente, gastar mucho menos y tener más acceso a muchísimas más cosas. Es que no todo es así tan básico. ¿Y cómo que estamos sobrepasando el límite físico del planeta? Es que eso es absurdo. ¿Qué estamos infringiendo la segunda ley de la termodinámica? ¿No estamos obteniendo energía de donde no hay nada? Porque la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, ¿estamos sobrepasando eso y lo estamos incumpliendo? No, a ver, no estamos sobrepasando absolutamente nada. Esto de la huella ecológica, esto de que estamos gastando 3 mundos, no, estamos gastando 1. De hecho, tenemos 1. Entonces, ¿cómo vamos a gastar 3? Es absurdo. Esto es una idea loca de los ecologistas que han puesto un consumo arbitrario, sacados de ellos mismos, sin hacer cálculos objetivos y totalmente subjetivos, y diciendo la vida de una persona tiene que ser así, por lo tanto necesita esta energía y ya está, y solamente esta huella ecológica. Y eso es algo que han decidido así, pues de forma, pues ONGs y gente que quiere hacer este tipo de demagogia. Pero en el fondo no hay absolutamente nada. Si gastamos esta energía es porque podemos producir esta energía. De hecho, cada vez hay más acceso a combustibles fósiles. De estos no renovables cada vez hay más. De hecho, simplemente podemos ver que están bajando los precios, y eso significa oferta y demanda. Si aumenta el precio significa o que ha aumentado la oferta o que ha bajado la demanda. Así que de forma natural estamos abandonando los combustibles fósiles porque estamos haciendo todo más eficiente y no necesitamos tanta energía, o estamos obteniendo muchísimo más, extrayendo muchísimo más y desarrollando maneras para extraer muchísimo más y haciéndolo sostenible de forma prolongada. Si se estuviese acabando o si cada vez fuese a haber menos, subiría el precio. Con la producción mundial de hoy, sumada a la de los años anteriores, nos encontramos en un punto
punto en que el cambio climático está confirmado y alertado por la propia NASA, como también está confirmado que su causa es el aumento de emisiones de CO2. Bueno, para desmontar esto es simple, simplemente ver las causas de la contaminación y cuánto se está contaminando y si está aumentando la contaminación o no. Podemos coger el caso de Estados Unidos y vemos perfectamente que se está reduciendo la contaminación y cada vez por habitante se está contaminando menos y cada vez, sobre todo cada vez por kilovatio se está contaminando muchísimo menos. Vemos que desde 2007 se está contaminando cada vez menos por kilovatio y desde 2002 que tenemos el pico de 20 toneladas per cápita pasamos a 15 actualmente, o sea, una reducción bastante drástica, ¿no? O sea, esto de que cada vez nos estamos cargando más el planeta, bueno, no, realmente no, cada vez estamos contaminando menos para hacer más. Unas emisiones que aumentan increíblemente con la expansión del capitalismo. Es curioso porque el socialismo se ve que no contamina. La Unión Soviética no contaminó nunca, lo del mar d'Aral no es nada, lo de Chernóbil no es nada, se ve que, no sé, todo tiene que ver con el capitalismo. Un cambio climático que ya está causando ascenso de las temperaturas globales, calentamiento de los océanos, contracción de los casquetes polares y glaciares en todo el mundo. Esta imagen, de verdad, me dieron ganas de hacer un vídeo solamente con esta imagen absolutamente demagógica, y aquí nos muestran pues un oso polar delgado y mojado para que nos dé penita, ¿no? Nos hacen una foto en la que... No sé, pensad en esto, pensad en esta foto, nos enseñan una foto como si se estuviese descongelando tan rápido que no le dé tiempo, que no le da tiempo a llegar a la orilla y está como derritiéndose todo y él ahí preocupado y no puede comer porque en ese momento se está derritiendo y por eso, de verdad... Analizadlo. Este oso polar no está delgado porque se estén derritiendo los polos ni nada. O sea, es que es alucinante. Aumento del nivel del mar, de huracanes y de incendios y acidificación de los océanos. Bueno, realmente lo que está viendo es una disminución de los huracanes y no tiene esto absolutamente nada que ver con el capitalismo, sino con la acción humana, con que el ser humano está interviniendo en las cosas, tiene externalidades. Pero vamos a ver lo que realmente contamina. Y además, por mucho capitalismo del que hablen, el 95% de plásticos vienen de 10 ríos a lo largo del mundo. La mayoría de ellos en China y luego en India y 2 en África, uno en Nigeria y el Nilo. Así que realmente, ¿qué culpa tiene el capitalismo de todo esto? Y ya se empieza a hablar también de guerras del agua o water wars en un futuro nada lejano. No, sí, claro, conspiranoicos hay en todo el mundo. Que se empiece a hablar de algo no significa que sea verdad. Es que... Madre mía. Guerras en diferentes regiones del mundo por el control de las reservas de agua, cada vez más escasas. La plaga de residuos plásticos tirados por todo el mundo o la extinción del 60% de los mamíferos, aves, peces y reptiles del planeta. Extinción que se da en países donde no se puede tener en propiedad privada los animales. Los únicos animales que se extinguen son aquellos que el gobierno prohíbe tener en propiedad o que prohíbe las zonas privadas, los cotos de caza privados o las zonas privadas en las que tener safaris o animales o lo que sea. Los claros ejemplos de esto son Zimbabue y Botswana, en que es legal tener cotos de caza privados y vender marfil. Entonces lo que se hace es tener reservas privadas en las cuales los cazadores van, pagan una cuota y los propietarios de ellos se encargan de que cada vez haya más animales porque les sale rentables. Cazan a los más mayores que ya no se van a reproducir y con eso obtienen marfil. ¿Os gustará la caza o no os gustará la caza? ¿Os gustará que los animales estén en propiedad privada o no? Pero el caso es que todos los demás países donde no se puede tener en propiedad privada y no se puede hacer todo esto, los animales grandes se están extinguiendo. Así que vosotros elegís, o se extinguen o se privatizan. Y esto está pasando ya con el tamaño de la economía actual. Crecer 173 veces es algo, para cualquier persona que razone un poco, absolutamente impensable. Por ningún motivo, o sea, no está argumentando que esto sea impensable por nada. O sea, volverse 175 veces más eficiente se ve que es algo muy loco para él. Tener una reducción de residuos como está teniendo el primer mundo y que se extrapole eso al tercer mundo y que salga de la pobreza y que se comporte como el primer mundo, se ve que es algo muy loco para él. Se acabaría con la pobreza porque antes se habría acabado con el planeta y sus especies, incluida la humana. Por lo que declararse hoy anticapitalista no es ya una cuestión de humanidad, de ecologismo o de ser hippie. Es una cuestión de puro instinto de supervivencia. Más bien de ignorancia, sin más. Y otra cosa. ¿Cómo es posible que haga falta tantísimo tiempo para acabar con la pobreza si cada año producimos más y más y más? Porque no dejáis producir, básicamente. Porque en muchas zonas del planeta no se está dejando producir.
La respuesta a eso, como seguramente sabes, es la desigualdad. Espera, de verdad, pausa, porque es que estoy alucinando con todo esto que me estás contando de desigualdad y de producción y de aumentar la renta y de tal. Bueno, como esto se hace muy largo, sigue en el próximo vídeo, en la parte 2, que está a continuación. Podéis ver el link en la descripción y podéis ver el link en el comentario fijado junto a mi nuevo canal, Cosas y lo que surja. Seguid allí por el vídeo porque ahora viene la explicación dura, el desmontaje absoluto y el momento en que de verdad se desestabiliza absolutamente todo lo que dice en el vídeo. Os recomiendo seguir.